Pues hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante, muy importante y es una columna vertebral de casi todas las relaciones humanas. Y quiero empezar por señalar la importancia del concepto comunicar y que su raíz etimológica tiene que ver con conceptos como comunidad, comunicado, convivir, continuidad de las cosas que tienen que ver con grupo. Las relaciones humanas son grupo, es tribu, es la capacidad de estar en contacto, en una relación. Y por eso es tan importante que nosotros comprendamos la trascendencia de una buena comunicación y por eso se usa la palabra asertivo, para que sea positivo, para que cumpla su función. Entonces vamos a partir de la idea de que la comunicación tiene como fin el que tú y yo nos entendamos, y para entendernos tenemos que tener una buena capacidad de mandarnos señales, instrucciones, mensajes, y todo con un fin muy específico, y ese fin es que estemos unidos, que estemos bien, que seamos mejores personas en nuestras relaciones humanas, porque conjuntamente se es mejor que individualmente, sobre todo para tareas que tienen que ver con la comunidad. Y nosotros, de alguna forma, en una empresa, estamos también en una comunidad laboral, en un conjunto de personas que tienen un mismo objetivo, sea de producción, sea de ventas, sea de servicio, pero finalmente tenemos una tarea comunitaria. Entonces la comunicación tiene varios niveles y eso es de lo que vamos a tratar también a lo largo de esta charla. El grave problema es no tener conciencia de las implicaciones de lo que tú estás diciendo. Entonces tenemos que tener 3 áreas básicas de conocimiento de lo que nosotros estamos comunicando con el simple hecho de que somos seres humanos. El primero y muy importante es con nuestras acciones, es decir, tus actos hablan de lo que haces, de lo que quieres hacer, de lo que estás haciendo. Si tú agarras un martillo y un clavo y te pones en una posición, pues estás tratando de poner ese clavo en ese lugar y pegarle con el martillo. Es una acción y esa acción es un comunicado. Estás mandando muy claramente en tus acciones algo que quieres hacer o algo que estás ya realizando y haciendo. Otro de tus aspectos fundamentales que tienes que tener conocimiento y conciencia de tus comunicados es tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal que implica desde tus movimientos de piernas, tus movimientos de mano, tus movimientos que haces con la cabeza y sobre todo el llamado gesticulación o lenguaje que se expresa con tus manerismos y en congruencia con tu expresión facial. Esto ha llevado incluso a grandes autores en la actualidad a darle gran trascendencia a este lenguaje microfacial, que incluso indica muchas cosas que tú de alguna manera crees que no estás comunicando, pero que están implícitas en tu propia cara. De hecho, hay quien dice que tus estados de ánimo o el trato que le has dado en tu vida a tu propio cuerpo, por las emociones, por el tipo de estilo de vida que has hecho, ya se nota en tus expresiones. Ceños fruncidos, demasiadas ojeras, patas de gallo, caras fruncidas. Todo esto implica de alguna manera que habla de cómo has tratado tu cuerpo. Entonces, esto también es trascendente a la hora de cómo estamos comunicando. El lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, particularmente tus manerismos y evidentemente tus micro o macro expresiones faciales. Una microexpresión facial pues es una simple mueca y una macroexpresión facial es un gesto de agresividad, que eso es muy manifiesto y muy claro en todos los rasgos que se manifiestan desde en la boca, la mirada y en su caso mismo la alteración de la respiración. Dentro del lenguaje no corporal están las expresiones que tienen que ver con el tono, ya es la voz, la forma en que subes o bajas la voz, la alteración de los ritmos de velocidad a la hora que estás hablando y diciendo las cosas, o la lógica y la estructura que usas para poderte expresar. No es lo mismo decir
me voy a ir a mi casa, que a casa me voy a ir tal vez. ¿Qué quisiste decir? No quise decir que me voy a ir a mi casa tal vez. No, ya no sé. Quise decir que ese es el problema de la lógica en el uso del lenguaje, que también se analiza en todos los términos de la comunicación. Cómo estructuras tú una frase, cómo estructuras una oración o incluso toda una exposición verbal, que eso tiene que ver con las técnicas de oratoria que son fundamentales también a la hora de comunicar. Entonces, como nos damos cuenta, hay 3 niveles: acción, lenguaje corporal y lenguaje no corporal o lenguaje verbal. Dentro de todos estos lenguajes hay uno que es complementario, que tiene que ver con tu cuerpo, pero que no está en tu voluntad. Los otros 3, de alguna manera, podríamos señalar que están muy ligados a tus emociones, a tus sentimientos, a tus ideas, a tus creencias, a los conceptos, a la imaginación, a la memoria, a lo que tú de alguna forma tienes en tu mente. Pero el otro lenguaje, que es no verbal y que es corporal, tiene que ver con tu respiración, tus ritmos respiratorios, tiene que ver con tu ritmo cardiovascular, que también es muy importante, tiene que ver con la sudorización, también tiene que ver con la ruborización o cambios en el tono de piel, tiene que ver también con expresiones de salivación o resequedad de la boca. Todos estos aspectos, de alguna forma, desde un punto de vista del análisis psicolingüístico, son fundamentales para entender que todos los seres humanos tenemos observación, tenemos capacidad de atender, de concentrarnos en cómo tú estás también expresando las cosas que quieres comunicar, porque ya estás comunicando directamente con tu lenguaje de acciones, el lenguaje corporal o el lenguaje verbal con todas sus variantes. Es muy importante que sepas todo esto, porque a la hora de comunicar con tus colaboradores, con tu equipo de trabajo, tú crees que solo están leyendo tu lenguaje o están escuchando tus palabras, pero no te estás percatando que también se están fijando en otro aspecto que habla mucho de ti, que es lo que culturalmente tú has aprendido. Y en esto hay varios autores, entre ellos William James, que habla muy claramente de un aspecto que tenemos que considerar, que también habla los objetos que tú compras, la casa en la que tú vives, el automóvil en el que tú llegas, la ropa que tú te pones, el color o las combinaciones de prendas que traes, los aditamentos, las joyas, los accesorios que te pones, el tipo de cinturón, el tipo de saco, el corte de pelo, el tipo de barba que puedes traer, el cuidado que tienes de tu higiene personal y física. Obviamente la educación que tienes a la hora de usar el lenguaje, si dices el pos o el pues, y si dices ansina o también, es decir, aunque sean palabras muy respetables por la cultura que cada quien tiene, una cultura rural, citadina, o incluso el acento. Hola vato, ¿cómo estás? Es un acento muy claramente del noroeste de este país, al decir acentos muy típicos del sur de México, como es el acento yucateco, o el acento de la Ciudad de México, o por qué no decir el acento tapatío. Todo eso también cuenta de los orígenes, de dónde vienes, de qué partes del país eres, o también tu nivel de cultura y educación a la hora de construir cierto tipo de palabras o cierto uso de las palabras que tienen que ver con los grados de educación y de estudios que tienes incluso en literatura. Entonces, todo esto habla de la trascendencia de tener conciencia de la comunicación como un instrumento que en todo momento puedes mejorar, puedes refinar, que puedes incluso hacerlo cada vez más elevado y más desarrollado. De aquí la importancia de que en estas capacitaciones pues vayas dándote cuenta lo mucho que puedes aprender, lo mucho que puedes mejorar, lo mucho que puedes avanzar si tomas en consideración la trascendencia de la comunicación y tú como un instrumento de comunicación que estás manifestando lo que hay en tu mundo interior, lo que realmente piensas a través del lenguaje.
Aquí voy a hacer una aclaración que es muy importante también tenerla. Una de las partes fundamentales de los comunicados es la sinceridad, es la honestidad, es el no engañar, el no mentir, el no falsificar, el no ponerte máscaras. Ciertamente hay expertos en engañar, hay expertos en falsificar las cosas, hay quien es un maestro del fingir y de simular situaciones. Pero en general, sí, los seres humanos tenemos una cierta intuición, una cierta facilidad, unos más, otros menos, para detectar la mentira en los otros. Y claro, tú puedes tener una gran arte en decir cosas que realmente no piensas o que no sientes y diplomáticamente maquillarlas, pero realmente los demás alcanzamos a detectarlas y ya ser capaces de descifrar que no estás siendo sincero, que estás diciendo una mentira y que probablemente lo que tú artificialmente estás señalando, en el fondo ni tú mismo te lo crees. Esto hay que considerarlo porque obviamente una persona que es líder, una persona que es auténtica y genuina, es congruente entre lo que hace, su lenguaje corporal y también lo que dice. No hay que tener esa disonancia, esa incongruencia entre unas cosas que haces y otras cosas que dices y otras cosas que se notan en tu expresividad. O sea, no se vale decir, estoy enojado, o al revés, no estoy enojado. Pero si está manifiesto que estás enojado, no hay otra más que ver tu lenguaje. Esto se dificulta con la mentira, como veníamos diciendo, pero las personas, en la medida en que más convivimos y más nos vamos conociendo, es mucho más fácil que seamos presas rápidas de que los demás se den cuenta de que estoy mintiendo, que estoy diciendo una cosa por otra, que no estoy siendo verdaderamente transparente. Entonces, tomemos en consideración eso a la hora de la comunicación. Son temas que es importante que tú tengas mucha conciencia de ellos, porque tú eres un comunicador. Ahora sí, vamos a estudiar, vamos a comentar algunos aspectos que tienen que ver con herramientas de asertividad a la hora de comunicar. Vuelvo a repetir, ser tú consciente de tu lenguaje no verbal, tu lenguaje corporal, tu lenguaje de acciones, tus actos, tus hechos, tus actitudes evidentemente, y todo lo que tiene que ver con las implicaciones de tu lenguaje verbal. Vamos a ver esas herramientas de asertividad. Una es muy importante. Cuando tú estás en cualquier relación humana, necesitamos partir con el concepto de las dos Es, escuchar y entender. Es fundamental saber escuchar. Uno de los grandes problemas de la comunicación no asertiva es que las personas no sabemos escuchar. Si tú eres emisor, quieres mandar un mensaje porque eres un comunicador, sea una instrucción, sea una petición, sea una conclusión, sea un análisis, también tienes que saber escuchar. Y también tienes que saber estar atento a lo que el otro te va a estar observando y el otro te va a decir. Entonces, sí necesitas tener mucha claridad en la idea de que comunicación es ser un receptor y un emisor, dos personas o más, pero que implica saber escuchar, saber atender, saber entender, saber comprender. Quiero aclarar un tema de simple uso de la palabra. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es poner atención a. Oír es que no está funcionando ni mi aparato auditivo, no está conectado el audio de un aparato, hay interferencia, está lejana la señal y no te oigo. Esto porque muchas personas cuando en el teléfono celular es buena la señal, se dice, es que no te escucho. Debería de ser, es que no te oigo. ¿Por qué? Porque hay interferencia. Yo te quiero escuchar, sí tengo la intención, todas las ganas, el deseo de atenderte, pero hay una interferencia y hay una mala calidad del sonido, entonces no te oigo. Por eso es muy importante que distingamos entre escuchar y oír. Oír es el aparato.
Escuchar es la actitud y la atención que tenemos de yo estar atento a lo que tú me vas a decir. Y fíjense, hoy en día, evidentemente, las personas con el aparato en las manos estamos queriendo atender dos asuntos a la misma vez, entonces disminuye mi capacidad de escucharte si al mismo tiempo estoy atendiendo una invitación, una señal, un comunicado por WhatsApp. Necesito tener claridad en distinguir que escuchar es poner no el 50% de tu atención, ni el 60%. Lo más posible de tu atención es importante que esté puesta a la hora de ser receptor de un comunicado, para que tú también, a la hora de comunicar, te cerciores de que el otro te está escuchando y que también te está comprendiendo. Porque ese es un aspecto fundamental. Para que sea asertivo, tiene que quedar claro cuál es la intención y cuál es el objetivo de mi comunicado hacia ti, para que tú, receptor, lo entiendas bien. Otro aspecto fundamental de la comunicación asertiva. Ya vimos el primero, entender y escuchar. El segundo es yo tener conciencia, porque no soy un robot, no soy un aparato simplemente electrónico. Yo manejo mis comunicados con ciertas emociones. No lo puedo excluir. Ahí están mis emociones. No puedo esconderlas tampoco. Soy un ser humano y como tal voy a expresar emociones a la hora de decirte las cosas. No es lo mismo decirte, por favor, que por favor. No es lo mismo decirte, sí, muchas gracias. Decirte, sí, gracias, ya te lo dije. Esto implica desde el uso del lenguaje emocional, el lenguaje en las palabras, pero que siempre van interactuando, intersectadas, conectadas, entrelazadas con nuestras emociones. Entonces necesitamos tener mucha claridad a la hora de hacer comunicados, de comunicarle cosas a nuestros colaboradores, a la persona que nos rodea, de que van a ir junto a mis palabras, van a ir emociones. De aquí lo importante de no mezclar emociones negativas con las personas que no te corresponden. ¿Qué implica esto? Si tú estás enojado con una persona que acabas de tener un pleito en la calle porque tuviste un breve accidente automovilístico y vienes muy irritado y molesto, pues a la hora de llegar a tu oficina debes de saber que esa emoción de irritación, de enojo, de malestar, de frustración que tienes, si no haces algo con esa emoción, porque es una emoción negativa, al primero que pase se la vas a descargar también. Y no es justo que una persona que no tiene nada que ver con la causa ni está involucrado en tu emoción negativa, ahora te desquites con esta persona, que es muy usual en muchos jefes de área, en muchos jefes de departamento, en muchos ejecutivos, que como no tienen conciencia del manejo emocional de su lenguaje, vuelvo a decir, corporal, su lenguaje verbal, sus acciones, lo mezclan todo y traen lo que acaba de suceder en la calle o con su familia o en otros ámbitos, se lo llevan a su lugar de trabajo y el plato roto lo paga el que está cerca de ellos o alguien que cometió un error y estoy tan enojado que me descargo, me desahogo, me desquito contigo. Y sucede lo mismo a la inversa. Los asuntos que están en tu trabajo se los llevan a casa. Y entonces están frustrados, están enojados, están fatigados, están hartos. Y claro, la esposa o los hijos, o el esposo y los hijos, pueden pagar perfectamente bien el plato roto de tu enojo laboral. Entonces, por eso, sí hay que tener conciencia en una comunicación asertiva de no mezclar emociones que no corresponden a la situación y al contexto. De aquí que por eso una cuestión diplomática fundamental es, por lo menos en el trabajo, trata de siempre usar el lenguaje más educado, más correcto y más respetuoso. Esa es una comunicación asertiva, porque a lo mejor, ¿qué importa o qué le importa a los demás cómo estás tú emocionalmente? No vienes tú aquí a hacer terapia emocional en tu vida laboral. Aquí vienes a cumplir ciertas tareas muy concretas, muy específicas y que vigila mucho tu tono a la hora de pedir las cosas. A ver, pásame ese asunto. Por favor, bájale. Simplemente decir, ¿serías tan amable de acercarme el folder?
que es muy distinto a que tú estés impregnando tus comunicados con palabras que son muy marcadamente con tonos agresivos, demandantes, exigentes, quejumbrosos, reclamones. ¡Ay, otra vez llegaste con lo mismo! Todas esas cuestiones son verdaderamente un conflicto y un problema que se va incrementando en la medida en que una persona no es capaz de tomar conciencia de las emociones que está junto con sus comunicados, que deberían ser un poco más neutros, y los está contaminando de sus propios conflictos y problemas personales. ¿Tienes problemas personales o dificultades pues muy propias de tu vida diaria? Pues no te los lleves al trabajo y no los expreses ahí. Si de plano no puedes hacer algo con eso, busca la norma y la regla básica. En tu vida laboral, sé lo más educado, lo más respetuoso y lo más cortés posible. Siempre pedir las cosas por favor, siempre con un tono amigable, con un tono respetablemente sencillo, simple, en donde tú te concretes limitadamente a pedir, a dar, a ofrecer las cosas tal y como son. Bueno, esto es fundamental, comprender la implicación de las emociones en todos nuestros comunicados y en todas nuestras relaciones humanas. Otro aspecto fundamental de una comunicación asertiva: no sentirte superior a los demás. Esto es fundamental en todos los comunicados. No tratar a las demás personas porque yo soy el jefe, yo soy el gerente, yo tengo un cargo por encima del tuyo, creo o me imagino que tengo el derecho a sentirme superior a ti y hacerte sentir inferior a ti. Y tú cometes el error sin sentirte inferior a un jefe porque eres el empleado. Entonces, esta dinámica ha hecho que también se rompa la confianza de la comunicación, porque eso ha sido históricamente un abuso de parte de quien tiene un cargo, creer que tiene el derecho de gritar, de castigar, de amenazar, de subyugar, de humillar, de hacer sentir vil, de que te equivocaste, de que fuiste nefasto, de que no lo debes de hacer. Todas estas cuestiones que son humillantes tienen que ver con un error muy común que se viene cometiendo pues en tiempos muy remotos y que todavía en muchas empresas se vuelve a caer en el error de tratar con sentimientos de superioridad al empleado, al colaborador, al subalterno, porque tengo un cargo mayor que tú. Y eso hace creer, y vuelvo a repetir, que el que tiene el cargo mayor sí tiene el derecho a gritar, a amenazar, a hacer sentir mal, débil, y muchas veces a regañar de una forma bastante denigrante que no tiene nada que ver con una relación laboral. Más hoy en día que la NOM 35 está cuidando que toda autoridad sea equitativamente respetuosa con todos para cuidar un ambiente laboral, de una dinámica laboral que esté a todas luces concretamente vinculada al bienestar de todos. Entonces, ese aspecto también es muy importante. No sentirte superior y tú como colaborador, pues tampoco te sientas inferior. No se trata de desafiar, de ofender, de ridiculizar tampoco a la autoridad, porque esa dinámica de superioridad e inferioridad, de gritar, de regañar, de maltratar a un colaborador, muchas veces lastimando su dignidad, obviamente crea toda esa dinámica de radiopasillo, de crítica que se da en los ambientes laborales en contra de, porque pues alguien que comete un error de ese nivel, pues a lo mejor el empleado agacha la cabeza en el momento que está en la oficina del jefe, pero una vez que sale de ahí se va a encargar de calumniar, difamar, difundir, hacer intrigas, porque está resentido, está lastimado. ¿Cómo hay que evitar eso? Pues simplemente toma conciencia tú como comunicador que hay que ser asertivo. Y asertivo es no te sientas superior. Simplemente tienes una responsabilidad mayor y por eso tienes un cargo. Jefe de área, jefe de departamento, supervisión, gerente, director. Pero eso no te da derecho por ningún motivo a tener aires de superioridad y de quererte manejar por encima de los demás como yo sí puedo y tú no puedes. Yo gano más, tú ganas menos, por lo tanto, yo te puedo mandar y hacer lo que se me pegue la gana.
que es otro error muy común que también se comete. El señor cree que sus empleados le deben de estar atendiendo todos sus caprichos personales, que no les corresponde. Yo vengo aquí a trabajar en cosas de la empresa y el señor me pide que vaya a recoger cosas de la tintorería de su casa. Por favor, eso no. Pues tú eres mi empleado y tú tienes que obedecerme porque por eso te pago. Respuestas típicas de muchos patrones en muchas áreas de trabajo, que obviamente sabemos que en Radec eso no sucede, pero que sí sucede en muchas otras empresas. Ese aspecto entonces hay que subrayarlo. Una comunicación asertiva por ningún motivo trata a los demás de forma inferior, ni desdignifica a su persona, ni humilla, ni está para regañar, ni su papel es hablar en forma enojada, y mucho menos estar castigando con el látigo de lastimar la dignidad de la otra persona. Otro aspecto que también habla mucho de la comunicación asertiva y que tiene que ver directamente con entender la situación del otro. Es que pues no está produciendo, está mal, pues sí, pero ya le preguntaste por qué está en esa condición, por qué anda medio deprimido. Acaba de morir su pariente más cercano, su esposa, un hijo, un papá, una mamá. Tenemos que comprender esas situaciones. Entonces, una comunicación asertiva de cualquier colaborador, de cualquier persona en una empresa es sí. Hay que cumplir tareas laborales, hay que entender la dinámica en todos los sentidos de la productividad, de la eficiencia laboral, pero somos más eficientes todos los seres humanos cuando estamos más motivados. Y una de las características básicas de la motivación es que yo me sienta comprendido por los demás, que me sienta escuchado, que me sienta aceptado, que me sienta incluido, que sienta que en esta empresa me consideran también como ser humano. Por eso la humanización de las empresas y por eso la importancia del liderazgo es muy indispensable en la vida de la productividad actual. No queremos personas resentidas, sumisas, humilladas, sobajadas y que pues no se van de la empresa pues porque no tienen otra opción ni otra alternativa laboral, porque pues es el único trabajo que encontraron y no hay muchas otras posibilidades. Entonces no se van por eso, pero están ahí y están a fuerzas, están molestos, están incómodos, porque la comunicación cotidiana, el trato cotidiano, el modo de la relación que lleva el director, el gerente, el líder, el jefe del grupo, es regularmente en términos negativos y no asertivamente positivos. Entonces, comprendamos la situación por la cual está cada quien viviendo. Obviamente tú como jefe, pues no tienes que estar considerando ser el terapeuta, el guía, el coach de las demás personas, pero sí tómalo en cuenta. Hay veces que una sola palabra, decir, ok, estás triste, comprendo tu situación, tómate la tarde, vete a descansar y aquí incluso te doy una aportación extra para que hagas lo necesario, que te esté haciendo falta ese dinero. Esos gestos son unas motivaciones enormes porque el colaborador se siente atendido, se siente comprendido también en su persona. Ya no somos en ningún momento dado como se consideró en la industria tiempo atrás, hombres máquina. No, somos seres humanos que producimos. Entonces, un jefe que considera a sus colaboradores con una comunicación asertiva, regularmente va a acercarse de personas que de alguna forma estén siendo mucho más asertivas también en su productividad, mucho más motivadas, mucho más entusiasmadas. Y recordemos, si 5 personas, 6 personas bien motivadas pueden hacer el trabajo a veces de 10 o hasta del doble de 12 personas. ¿Por qué? Porque están contentas, porque tienen mayor ímpetu, mayor carácter, mayor entusiasmo. Entonces, eso es lo que vale la pena considerar a la hora de nuestra comunicación. Y por último, yo creo que es muy importante considerar también el aspecto de cuando yo comunico algo, cuando yo trato de usar el mejor lenguaje posible, tanto por escrito como por un cartel, por una instrucción que estoy dando, tengo que cerciorarme que el otro comprendió lo que yo quería decir. Este es un error muy común en la comunicación no asertiva. El hecho de que yo supuse, yo creí, yo me imaginé que lo habían entendido. Y no es así. Muchas veces yo creo que me di a entender
Y por eso el comentario es: me estoy dando a entender, les quedó claro lo que les estoy pidiendo, está clara la metodología que vamos a seguir, les queda claro el proceso que estoy explícitamente manifestando, ya se los expuse, necesitan que les aclare algún punto extra, porque finalmente la comunicación asertiva es una obligación asegurarme yo, comunicador, que el receptor tiene claro mi mensaje. No lo voy a dejar yo a ver si lo entendieron o cómo lo interpretaron, porque de aquí vienen muchas de las confusiones y muchos de los conflictos. De aquí que desde la antigüedad se dice: no hay mejor comunicado que el escrito, porque hasta la más brillante memoria y la más brillante comprensión inteligente puede confundir, puede interpretar o puede deformar un comunicado. En cambio, el que está escrito queda mucho más patente, mucho más testimonial, mucho más en fe. De aquí que muchas cosas legales pues se hacen bajo contrato y se hacen escritos para que no quede así en el aire una comunicación, un trato, un convenio, un acuerdo. Hagamos muchas cosas explícitas y claras, y es muy importante que por eso tengamos conciencia y conocimiento de que una comunicación asertiva debe de estar muy perfectamente bien expresada y muy bien y claramente entendida por los receptores. De aquí la importancia de los pósters, de aquí la importancia de un panfleto, de un escrito, porque todas estas cosas hacen fácil que cualquiera las pueda interpretar o entender exactamente igual para todos, y son las instrucciones que se ponen en los famosos tableros de ingreso en una empresa, en una organización. Lo he visto en Radec. Eso es muy importante. Aquí este es el código, estos son los aspectos fundamentales a tomar en cuenta. Toda persona que ingrese a estas instalaciones debe de tener esto y esto. Todas estas son instrucciones que son comunicados muy importantes, y que esas instrucciones tienen claramente un lenguaje que sea entendible y sea comprensible para todos. Esto es muy importante subrayarlo también como una comunicación asertiva. Vamos a resumir un poco todo lo que hoy les he expuesto, y que creo que es importante que yo también comunique correctamente, asertivamente, todos estos conceptos y todas estas ideas que de alguna forma queremos que ustedes las pongan en práctica, que las pongan directamente en acción a la hora de estar laborando con los demás. Sí es importante que sepamos que estamos en un ambiente de trabajo, que lo amigable es muy trascendente, pero que tú no vas al trabajo a ser amigos. Pueden salir y pueden acabar siendo amigos, pero tu tarea no es ser el amigo de los otros. No se trata de construir ambientes de trabajo en que todos nos llevemos bien por el hecho de tener un buen grupo de amigos en el lugar de trabajo. Se trata de crear ambientes laborales positivos en donde exista camaradería laboral, porque nuestro objetivo es la eficiencia laboral, que eso es muy importante, porque si no desviamos, como en muchos grupos de trabajo, todos nos llevamos muy bien aquí, somos muy amigos, tenemos mucha cohesión, mucha solidaridad, y la productividad, pues no, nos vamos a reunir este fin de semana a jugar todos, a tener una carne asada. No, es que eso no es el tema. El tema es aquí, en el ámbito laboral, es donde queremos que todos nos llevemos bien y que nos ayudemos y nos apoyemos y tengamos una cohesión, porque tenemos un objetivo que cumplir. Ahora, si eso ya lo queremos festejar el fin de semana y queremos hacer una carne asada, adelante, está perfecto, ayuda a la cohesión grupal. Pues nuestro objetivo es mejorar la calidad del ambiente laboral. En resumen, trascendente, tener conciencia de lo que es comunicación. Comunicación es relación humana. Comunicación es interacción entre uno o dos o más seres humanos. La palabra comunicación es comunidad, es estar en un convite, en una reunión de seres humanos que encuentran una interacción que tiene o un objetivo o una razón de ser y una explícita manifestación del por qué estamos reunidos o estamos en una comunidad, en un ambiente en el que colaboramos. Sí es importante el lenguaje y todas las variantes del lenguaje que hablamos, desde tus acciones, tus actos, tus actitudes, el lenguaje corporal y todas sus manifestaciones, desde el tono de voz, tu mirada,
Tu respiración, la forma en que te vistes, el trato educado o no, el nivel de lenguaje, tus gestos, tus manerismos, tu forma de caminar, tu forma de alzar la mirada, la ceja, todo cuenta. Tu expresión emocional, sin duda alguna. Todas tus emociones están interactuando en tus comunicados. Hay que tomar conciencia de cuáles son, como también tomar conciencia de las emociones que las demás personas tienen cuando ellos se están comunicando con nosotros. También obsérvalas, también fíjate en ellas y toma conciencia de lo que los demás están captando, de lo que los demás están sintiendo o de lo que los demás están manifestando a la hora también de expresar sus palabras. Finalmente, entonces, una comunicación asertiva implica que tú sepas que hay una herramienta y que esa herramienta hay que usarla sin que te sientas superior, sin que te creas por encima de nadie. No seas orgulloso, vanidoso, con altivo, engreído, petulante. Sé sencillo, sé humilde. Saber tratar a los demás implica tener consideraciones y por eso estamos ligando liderazgo y comunicación, porque el líder no es una persona que ejerce la autoridad del mando porque yo soy el que manda, sino porque sabe cómo conducirse en una relación positiva con los demás y sabe manejar sus sentimientos y sus emociones de una forma también asertiva, porque sabe comunicar lo que siente, lo que piensa de una forma simple, sencilla y que además se convierte en algo positivo y en algo motivacional. Qué importante entonces que es que el comunicado sea claro, sea explícito, sea concreto, sea sencillo, que no tengas complicaciones ni lo hagas en un lenguaje rebuscado y así como dominguero, como decimos nosotros, que sea accesible a todos los niveles de educación y niveles intelectuales y que de alguna forma no sea demasiado especialista. Hay ingenieros o médicos que usan un lenguaje pues que la mayoría de las personas no entiendan. ¿Por qué no lo aterrizas a un lenguaje que todos podamos comprender y que sea accesible para nuestra comprensión de todos? Pero tú como comunicador necesitas estar seguro de que tu comunicado es entendido e interpretado de la forma correcta y adecuada, de que tu comunicación ha cumplido con su objetivo, que el otro sepa lo que tiene que hacer, que el otro sea capaz de realizar las cosas como tú las pensaste, como tú las tienes concebidas y que el otro haya captado exactamente lo que tú querías decir. Esto es una comunicación asertiva. Hay muchos otros elementos que podríamos enriquecerlo, porque hay muchas teorías y porque hay muchos expositores y muchas formas de englobar los temas de la comunicación. Y sobre todo cuando queremos que esta comunicación sea del todo muy positiva, que sea productiva, que genere lo que debe de generar, una mejor relación humana entre tú y yo, que me genere a mí un sentido de responsabilidad, un concepto que me permita estar en un buen ambiente de trabajo, en un ambiente de grupo que también me haga sentir cómodo, que me haga sentir en confianza, que me haga sentir, como decimos, a gusto, que no me sienta estresado, tenso, preocupado, amargado, difícil, complicado, criticado, juzgado. Eso no es un ambiente positivo. Necesitamos mejorar con la comunicación, que también seamos capaces de dar ejemplo y de testimonio de que nuestra comunicación la estamos haciendo en una forma cada vez más positiva y mejor. Vamos a dejar entonces un espacio de aquí en adelante para preguntas y respuestas, precisamente en un intento por hacer ejercicio de comunicación, pues obviamente incluirte a ti que me estás escuchando, que estás al pendiente de esta charla, que también puedas tú responder, preguntar, mandar algo que tú quieras que se pueda aclarar y que creas que es importante a la hora de poder confrontar nuestras propias ideas. Aprendamos a escuchar, aprendamos a entender, aprendemos así también a mejorar nuestra capacidad de mirarnos a la cara, de mirarnos a los ojos y de saber que tanto tú como yo estamos en disposición de arreglar nuestros asuntos. Si tenemos diferencias, pues precisamente para eso es el diálogo, palabra que va entre tú y yo. Procuremos no discutir. Discutir es enfrentar dos argumentos, dos versiones, dos posturas, dos percepciones. Tratemos de dialogar, es una de las mejores maneras de salir adelante en todos los comunicados, en todos los actos de comunicación y de comunidad. Qué bueno, pensamos distintos, todos tenemos ideas diferentes
y tratamos de llegar a un punto en común, en que todos estemos finalmente de acuerdo y que hay que seguir adelante y hacer las cosas todo lo mejor posible. Vamos a ir entonces a preguntas y respuestas. Si ustedes están dispuestos, me las pueden enviar incluso por WhatsApp o cualquier otro camino que tú tengas a la mano. Gracias.